Bueno, hoy vamos a dar inicio a esta webinar cortita. Es muy difícil poder contarles en 40 minutos todo lo que es capaz de hacer la tecnología láser en la odontología. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un mix muy rápidamente para que puedan ir viendo todos los beneficios que esta tecnología nos permite a nosotros como odontólogos utilizar en la clínica diaria. ¿Qué podemos hacer con un láser en odontología? Podemos tratar todo tipo de tejidos duros. De hecho, los láseres fueron creados para hacer todo tipo de caries sin torno y sin anestesia. Sí. Si algún alumno nuestro de la especialidad o de alguna posgrado da anestesia para realizar una cavidad con la tecnología que tenemos hoy, estamos haciendo algo mal. Hoy todas las cavidades, incluso hasta llegar a una exposición pulpar, se deben realizar sin ningún tipo de anestesia, con una eficacia y una rapidez mucho mayor a lo que teníamos pensado hace muchos años atrás. Todo tipo de cirugías. Cuando hablamos de cirugías hablamos de incisiones, excisiones, toma de biopsias. Y lo más interesante de esto es que en muchos casos se puede hacer sin anestesia, en otros casos de acuerdo al tipo de tejido con anestesias tópicas o infiltrativas, pero no tenemos sangrado. Y lo más interesante de esto no es que solamente no tenemos sangrado, sino que también, a diferencia de un electrobisturí, no tenemos contracción de las fibras de colágeno y elastina, lo cual transforma la tecnología láser en la parte quirúrgica de tejidos blandos en una herramienta fantástica, sumamente biológica y 100% efectiva, sin dejar de lado los grandes beneficios que tiene esta tecnología en lo que es descontaminación. Y cuando hablamos de descontaminación, hablamos de bajar la carga bacteriana, tanto en las especialidades como en periodoncia como en endodoncia, con grandes resultados. Es muy interesante dentro de estos programas también la fotobiomodulación, medicina mitocondrial o lo que es la terapia fotodinámica. ¿Qué logramos con la fotobiomodulación? Logramos acelerar los procesos de regeneración de los tejidos, acortando los tiempos en un 30 o un 40% y mejorando la cantidad y calidad de células en el lugar donde tenemos alguna falencia de tejido, alguna herida, ya sea por un corte, por una incisión, postquirúrgico, e incluso mejorando las interfaces hueso-implantes y acelerando los procesos de ortodoncia, o simplemente tratando la mucositis oral. Y por último, la estética orofacial. Hoy sabemos que está muy en boca que los odontólogos comenzamos a hacer estética orofacial. Y cuando hacemos estética orofacial, lo primero que queremos hacer es devolverle a ese paciente la plenitud facial. El paciente nos pide que sus labios sean achicados, que ya cuando se los van a pintar no los ven, que comienzan con esas arruguitas del código de barras o con esos surcos nasogenianos muy marcados. Y recurrimos fundamentalmente a dos elementos, que son el Botox y el ácido hialurónico, elementos que nos tenemos que colocar en nuestro cuerpo y que son ajenos a él. Bueno, hoy con la tecnología láser, sin anestesia, podemos mejorar todas esas arrugas de expresión y dar volumen a nuestros labios. Observen ustedes todo lo que podemos hacer con esta tecnología, dependiendo del tipo de láser que tengamos. ¿eh? Es decir, casi el 100% de nuestra profesión se puede realizar con una herramienta que nos ayudaría a tener mayor predictibilidad, mejores postoperatorios y pacientes más contentos, que se llama láser. Equipos hay muchos, cientos. Lo importante es saber con qué equipos contamos, conocer a nuestro equipo para saber los alcances. Yo siempre le digo a los alumnos lo siguiente: no hay un solo auto, hay muchas marcas de autos y distintos tipos de autos. Lo mismo pasa con los equipos. Lo que tenemos que hacer es tener un equipo que sea confiable y que esté acorde a mis necesidades. Si yo quiero hacer estética orofacial, tengo que tener un láser de Erbium. Si yo quiero hacer descontaminación en endodoncia, tengo que tener una longitud de onda acorde a la melanina de esas bacterias, es decir, un 808, 810. Si yo quiero hacer fotobiomodulación y necesito combinar longitudes de onda, necesito un elemento que me permita combinar longitudes de onda. No todos los equipos son iguales. Por eso es importante conocer bien el equipo con el cual voy a trabajar para poder tener el resultado esperado. Es interesante conocer que cuando nosotros tenemos un láser, tenemos una longitud de onda y hablamos de un láser de 810, de 980, de 635. Ahora están muy de moda los láseres azules de 450 nanómetros. ¿Y qué significa esto? Esto significa que mi longitud de onda es acorde a un cromóforo, le gusta algo.
Y cuanto más le guste eso a mi láser, más eficaz va a ser. Si tengo un láser de 450 nanómetros que le encanta la sangre, va a ser muy eficaz en cortes y en coagulaciones. Si tengo un láser de 810 nanómetros que le encanta la melanina, va a tener un gran poder descontaminante. Si tengo un láser de 635 nanómetros que despierta la mitocondria o los lisosomas para que comiencen a generar ATP, voy a tener un láser reparador. Y si luego puedo combinar estas longitudes de onda, voy a tener tratamientos más cortos y mucho más predecibles. Por eso es importante entender que cuando uno compra una máquina de láser, compra una longitud de onda. Y esa longitud de onda tiene una afinidad directa con los cromóforos. ¿Cuáles son los cromóforos del odontólogo? Hemoglobina, oximoglobina, melanina, agua, hidroxiapatita y grasa. Entonces tengo que ver qué le gusta a mi láser de eso para que tenga un 100% de eficacia en mi tratamiento. Rápidamente, como les dije, como el tiempo es tirano, vamos a tratar de ir viendo estos 6 ítems que les dije hoy, uno por uno, con algunos casos clínicos y comentando cómo nuestro láser funciona. Lo más interesante es esto, tejidos duros. Para poder trabajar en tejidos duros, llámese hueso o llámese diente, necesito un láser que sea afín a los tejidos duros. Hoy los láseres afines a los tejidos duros desde hace 30 años atrás, no son nuevos, son los láseres de Erbium-Yagg, que le gusta la molécula de agua presente en el tejido y en 0,003 milisegundos provocan un proceso que se llama ablación termomecánica, por lo cual esa molécula de agua capta la energía, se calienta e implota, sin transmitir ningún tipo de calor al tejido adyacente. ¿Qué significa esto? ¿Que también sirven para cortar tejidos blandos los láseres de Erbio? Sí, pero a diferencia de los diodos, no generan calor al tejido residual. ¿Para qué sirven habitualmente estos láseres en tejidos duros? Eliminación de caries. Todo tipo de caries. No hablamos de cavidades de Black, clase 1, 2, 3, 4, 5, paredes convergentes, pisos planos para recibir lo que eran esas famosas incrustaciones o amalgamas. Hablamos de eliminación de caries en forma selectiva, puntual, mínimamente invasivo, con un tejido o un sustrato sumamente desorganizado. ¿Para qué? Para que nuestros elementos de adhesión tengan un tax mucho más largo y no se salgan, no haya recidiva de caries porque el láser esteriliza lo que toca. Imagínense lo mismo llevado a otro tejido duro que se llama hueso, donde hacemos ostectomías, osteotomías, obtenciones de injertos, donde este mismo láser lo podemos utilizar en implantología oral para preparar, por ejemplo, el lecho óseo, para hacer un crest un sinus lifting, donde esterilizamos lo que está tocando, donde no necesitamos dar un antibiótico a mi paciente después de hacer una intervención quirúrgica con un láser de Herbio. O lo que está muy de moda hoy sobre los tejidos duros, la eliminación de carillas o coronas. Ya vamos a ver y vamos a hablar un poquito de esa técnica específica. Entonces, los láseres de Erbium-Yagg me permiten hacer todo esto en tejidos duros, más lo que son tejidos blandos, que sería la parte de incisiones, colgajos, etcétera, etcétera, sin un gran poder de coagulación como lo tienen los diodos. Y acá vamos viendo algunas de las cosas para las cuales nos sirve un láser de Erbium-Yagg. Por ejemplo, eliminación de restauraciones anteriores, en tiempo real. Ese es el tiempo que tardamos, no tardamos mucho tiempo, tardamos igual o menos tiempo que con una fresa. Fíjense, menos de 15 segundos logramos ese tipo de eliminación de tejido, en este caso no un tejido cariado, sino un composite. Y podemos seguir trabajando en forma selectiva, ya que el spot de nuestro láser de Herbio va a equivaler a una fresa redonda de medio o de 1. Entonces esto es sumamente fácil de trabajar, en forma como lo que ustedes están viendo, sin contacto o por contacto por medio de unos dispositivos que se llaman TIPS. Fíjense esta eliminación de caries, tomen el tiempo real sin una gota de anestesia y díganme si ustedes sin anestesia con una fresa por fricción podrían eliminar esta caries. Imposible. Esto se hace sin anestesia, conservando el tejido y esterilizándolo. Esa es la velocidad que tenemos de preparación. Ustedes vieron clase 5, vieron retiro de compost y ahora van a ver una clase 3 y la pregunta harán, o seguramente cuando termine la bobina me preguntarán, ¿y qué pasa si toco el diente vecino? Veo que usted no está aislando.
Si toco el diente vecino, no aislamos para que ustedes vean la reacción del diente en este tipo de tratamientos. Ustedes es como si hubieran tocado ese diente vecino con un poquito de ácido fosfórico. Ahora, si ustedes se quedan mucho tiempo trabajando en el diente, van a lograr, obviamente, una cavidad. Esto también se hace sin una gota de anestesia. Esto es para que vean que nosotros con el láser en tejidos duros, sobre todo en caries, eliminamos todo tipo de tejidos. No podemos eliminar materiales de restauración de amalgama. Esta, que es la clase 2, cuando pensamos que es la más fácil, es la más difícil, porque acuérdense que a nuestro láser le gusta el agua. Entonces, si no tiene agua mi tejido, necesito más potencia, menos frecuencia. Observe que en el premolar de al lado le estamos tocando en algunas ocasiones con el láser, pero no estamos eliminando tejido. Y observen de ese molar cómo sale ese tejido hacia afuera en lo que se llama ablación termomecánica. ¿Puedo aislar? Debo aislar. Puedo poner una cuña de madera con una matriz. Puedo y debo. Y no le pasa absolutamente nada al láser sobre esa matriz, ya sea metálica o plástica. Observen cómo eliminamos la cavidad. Piso duro, esterilizado. No hay recidiva de carne. Como podrán haber visto, todo tipo de lesiones cariosas las podemos tratar con un buen láser de Erbium, ya que tenga una potencia adecuada por encima de 8, 10, 12 watts de potencia y que tenga una frecuencia adecuada que oscile entre 0, 5 o 100 Hz por segundo. De esa forma, logrando esas combinaciones, nosotros podemos hacer todo tipo de cavidades sin una gota de anestesia. Pero también mi especialidad es implantología oral. En este caso vamos a ver un sinus lifting, ventana lateral del seno, desde la incisión hasta el tejido óseo tratado con láser. Puedo hacer mi incisión con un bisturí, puedo hacer mi incisión con un bisturí sin ningún tipo de problema. Pero acá veo, para que ustedes vean, que un láser de Erbio también me permite hacer incisiones que luego voy a suturar. Y fíjense la velocidad de preparación de ese famoso tejido óseo. ¿Ven qué diferencia tengo entre un nervio y un diodo? En la incisión, ¿nosotros qué tenemos ahí? Nosotros ahí lo que tenemos es sangrado, algo que el láser de diodo no nos va a dar, porque tiene coagulación. El nervio no tiene gran poder de coagulación porque le encanta el agua, el agua que se encuentra presente dentro de ese líquido sanguíneo. Ahí van a ver la bola adiposa de Bichat que nos saluda un poco. No hacemos bichectomía, pero podríamos hacer bichectomías con láser. Y ahí está la pared lateral del seno. Fíjense la velocidad de trabajo. Mi láser es selectivo, encima esteriliza lo que toca, es decir, que el riesgo de contaminación o de infección de ese seno es prácticamente de cero, salvo que tenga la pieza de mano con la cual estamos haciendo la elevación del piso de seno, una mala esterilización. Importantísimo cómo mis láseres me permiten hacer todo tipo de tratamientos más rápido, más predecibles y más sencillos, con un alto grado de confort para mi paciente. Seguimos y vamos a ver esto, que es lo que está de moda. Eliminación o retiro de carillas con láser. ¿Puedo? Sí, puedo. Mientras mi carilla sea de disilicato de litio, feldespática o de circonio de no más de 0,405 y que el cemento con lo cual está pegada esa carilla sea un cemento que contenga agua. Escuchen los pap, 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 pap. Esos pap, 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 pap es la explosión de las moléculas de agua presentes en el cemento. La luz infrarroja, que no es visible al ojo humano, lo que ustedes ven es un puntero láser, atraviesa la carilla, capta el agua del cemento y eso se va desprendiendo. Por eso hay que pasarlo por toda la superficie. Los cementos deben contener agua, no le hago ninguna propaganda, pero sé que con Variolin funcionan muy bien. Y el espesor no debe ser gordo. Por eso no es lo mismo remover una carilla que remover una corona. La mayoría de los profesionales terminan rompiendo los láseres porque no saben cómo hacerlo. Si yo paso por mi superficie y no va cambiando de coloración o veo muchas chispas, significa que mi cemento no tiene agua y que mi carilla no va a salir y que la luz va a rebotar y voy a dañar mi equipo. Entonces, en ese tipo de cementos, debo cortar las carillas. Si no, pasa como en este caso, mi carilla sale intacta, más o menos son entre 40 y 50 segundos de trabajo y simplemente la corro, raspo el cemento que ustedes van a ver abajo, pongo mi impresión y la vuelvo a poder utilizar de provisional. Miren con qué facilidad se retira una carilla sin ser dañada. Eso que está ahí de cemento se le pasa y queda nuestro diente abajo sin ningún tipo de problemas. Algo nuevo dentro de la estética.
Dental. Bueno, el láser me ayuda a poder hacer este tipo de procedimientos. Hablamos de tejidos duros, rápidamente nos vamos al segundo ítem, que son los tejidos blandos. Dentro de los tejidos blandos, la mayor cantidad de profesionales utiliza láseres de diodo. ¿Por qué? Porque son láseres mucho más económicos, que tienen un gran potencial para toda la parte quirúrgica y un gran potencial para la parte de fotobiomodulación. Nos olvidamos de la Champions League, que es el nervio, y nos vamos a los diodos, láseres económicos, pequeños, transportables, que nos permiten hacer cirugías, gingivectomías, superculectomías, frenotomías, hiperplasias y todo tipo, obtención de biopsias y todo tipo de tratamiento de tejidos blandos. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cirugías. En este caso, vamos a ver aquí un mucocele y observemos cómo podemos quitar este mucocele. Lo podemos quitar en eliminación constante, total, o lo podemos quitar haciendo una incisión. La técnica quirúrgica es la que nosotros queremos realizar. En este caso, fíjense que este mucocele fue extirpado pura y exclusivamente con anestesia tópica, en tiempo real, y van a ver cómo es lo más interesante de esto, la cicatrización de este mucocele. Es muy, muy fácil trabajar cirugía con un láser de diodo y los posoperatorios son brillantes porque son totalmente asintomáticos para nuestros pacientes. Fíjense, así se va el paciente a su casa y miren cómo regresa ese paciente en 48 horas, sin un analgésico, sin un antibiótico. Vamos a ver una ránula que está por encima de la carúncula, paciente que nadie lo quería operar, y con anestesia infiltrativa en un modo superpulsado. Nosotros estamos haciendo la eliminación de esa ránula que le vamos a mandar a biopsiar y le vamos a decir al patólogo que fue quitada con láser para que cuando vea eso blanco que está sobre la ránula, no se asuste. Y van a ver cómo cicatriza esto, sin un punto de sutura y con algo que nadie lo quería hacer porque tenía miedo, que era obliterar la ránula. Entonces, técnica sencilla, tiempos de trabajo reales, cirugías sumamente prolijas, ránula que se va a biopsiar. 24 horas le decimos al paciente, eso no es pus, es fibrina, no lo quite, déjelo ahí. 72 horas, 7 días y 12 días prácticamente curado 100%. ¿Por qué? Porque mientras mi láser corta tiene un efecto residual de fotocoagulación y fotobiomodulación. Eliminación de fibroma, donde mientras estamos haciendo la eliminación del fibroma nos encontramos con qué? Nos encontramos con un sangrado espontáneo, donde esto no está editado, tiempo real, comienza a sangrar y tocamos, nos quedamos en el sitio, coagulamos y continuamos nuestra cirugía. Imagínense hacer este fibroma con una tijera, con un bisturí. ¿Cuánto tiempo hubieran estado ustedes haciendo el proceso de la hemostasia? Se coaguló, ahí se termina la coagulación y procedemos a terminar nuestra cirugía. Es decir, la tecnología no solamente es muy amigable con nuestro organismo, sino que nos simplifica muchísimo los tratamientos o las complicaciones intraoperatorias. Y se termina nuestra cirugía del famoso papiloma. Hoy prácticamente es indispensable utilizar un láser de diodo para cirugía, pero algunos me dicen, no, yo hago lo mismo con un láser, perdón, con un electrobisturí. No es lo mismo. Un láser y un electrobisturí es como comparar una pera y una piña. No se parecen ni en sabor, ni en color, ni en textura. Ahora, las dos son frutas. Con las dos quitamos un pedazo de piel o de tejido blando. Láser es mucho más biológico. Vamos a ver algunos pacientes normales, frenectomías, frenulotomías, frenotomías. Fíjense esta lengua atada, donde aquí cambiamos, utilizamos no una longitud de onda, sino combinamos longitudes de onda. Anestesia tópica, el paciente va a sentir una molestia, pero miren cuando llega la luz azul, cómo cambia la velocidad de trabajo utilizando, combinando luz azul con luz infrarroja. Y van a ver el posoperatorio de liberar esta lengua en forma inmediata, liberación. No queríamos hacer una frenectomía, queríamos liberar su lengua para que comience con la fonoaudióloga, porque era un chico que realmente no lo podía atender nadie. Hizo 350 kilómetros su padre para que pudieran hacer esta intervención porque no lo querían dormir o sedar. Ese es el posoperatorio inmediato. ¿Y saben cuál es la medicación de este chico? Lo que ustedes van a ver ahora. Un pote de helado.
Un paciente que no lo podían tratar porque era inquieto, aprensivo, sus padres eran peor que el niño y se fue resuelto en menos de un minuto. Eso es lo que nos permiten los láseres. O este tipo de patologías que como odontólogos no las hacemos porque le tenemos terror al sangrado. Fíjense, hemangiomas que pueden ser planos o cavernosos. En este caso, un hemangioma cavernoso donde se hace la extirpación completa. Eso que ustedes ven ahí es el eyector, eso transparente, sin la punta. ¿Para qué? Para que el humo no moleste al paciente o pluma. Fíjense la erradicación de esto en tiempo real, sin una gota de sangrado. Me está rodeando. Y ahora sácalo. ¿Para adentro? ¿Ven cómo empieza a sangrar y coagulamos? Patologías que no hacemos asiduamente ni habitualmente. ¿Por qué? Y porque no da miedo el sangrado de ese hemangioma. ¿Cómo cohibimos esa hemorragia? Entonces trabajamos con miedo. Hoy un láser nos permite hacer este tipo de trabajos sin ningún tipo de problema, con un margen de seguridad altísimo, y con una gran predictibilidad en su postoperatorio y en la falta de recidiva o ausencia de recidiva. No tenemos riesgo de sangrado ni de hemorragia. ¿Por qué? Porque utilizamos un láser azul que le encanta la sangre, combinado con un láser infrarrojo que genera calor en profundidad. Tiempo real, ¿eh? Mire, a casa ese paciente. Esta es la magia de los láseres. Decimos siempre que es muy pocos usuarios de láser en el mundo. Siempre antes usaban láser entre el 3 y el 4. En los últimos 2 años eso se incrementó al 18%. Y la mayoría de los odontólogos que utilizan láseres de diodo. ¿Por qué? Porque son más económicos. Pero en los próximos 7 años en España, porque venimos un poco más atrasados, pero en otros países un poco más avanzados, en los próximos 3 o 4 años todo odontólogo va a tener un láser de diodo como si fuera una lámpara de luz halógena. Lo importante de esto es que hay que aprender, conocer mi láser para poder tener éxito en los tratamientos. Tercer aspecto, la descontaminación o la eliminación de bacterias. ¿Dónde quiero eliminar bacterias? Endodoncia, periodoncia y sobre todo heridas. Entonces, vamos a hablar de endodoncia. Yo soy implantólogo, vino un paciente para hacer la extracción de estas piezas, el curetaje, relleno óseo, colocación de implantes. La endodoncista dice, no, doctor, vamos a cortar el puente, vamos a hacer el retratamiento, vamos a utilizar un láser para descontaminar, vamos a ingresar por la fístula, a ver si todo lo que dice usted es realmente real. Y yo lo veo hablar mucho usted de láser, pero usted no hace endodoncia. No, digo, yo hago implantes. Bueno, y eso fue lo que hicimos. Y fíjense el resultado a los 55 días. Incluso en el primer incisivo central se rompe una lima, ¿eh? Pero nosotros, a pesar de eso, descontaminamos todo y la regeneración es bárbara, sin hacer ningún tipo de relleno. Y miren ustedes lo que ocurre en solamente 55 días. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que si a mi cuerpo yo lo libero de bacterias, todos tenemos la capacidad de autocurarnos y de autorregenerarnos. Por eso el láser acá lo que ayuda es solamente a matar microorganismos. Y si sin microorganismos seguiríamos el capítulo que viene después, que es la fotobiomodulación, tendríamos una mejor respuesta todavía aún de nuestro organismo. Vamos a ver en periodoncia, buscamos lo mismo. ¿Puedo quitar cálculo con los láseres? No. Debo bajar la carga bacteriana antes de pasar mi láser. Observen cómo el láser se mete adentro de la bolsa. ¿Ven la luz? Ahora a ustedes les pregunto, ¿hay humo? No, no hay humo. Porque el modo de trabajo es un modo de trabajo para descontaminar, no para hacer una gingivectomía. Después de eso, hago mi destartraje con los elementos habituales, ultrasonido, curetas, etcétera, etcétera. Y después de eso, vuelvo a pasar mi láser y obtengo una regeneración que es fantástica. Antes debíamos utilizar dos tipos de láseres, diodos y herbio, porque hay un señor que se llama actinomicen en comitas que es transparente y los diodos no servían. Hoy eso cambió. Hoy necesitamos solamente un láser de diodo, si es multilongitud de onda mejor, con un componente descubierto por el doctor Gianluigi Casaniga y Gerard Rey, que es el agua oxigenada al 3%, donde el grupo oxidrilo se disocia
y se transforma en oxígeno singlete siendo altamente patógeno para los microorganismos o destructivo. Esto hacíamos antes y ahora hacemos lo que van a ver ustedes ahora, que es la combinación de longitudes de onda. El tiempo es tirano, pero vamos bastante bien. Cualquier cosa me avisan y cortamos antes. Es excelente como descontaminante. Esto no lo vamos a ver porque esto es demasiado complejo. Vamos a ver este paciente. Paciente con movilidad, con periodoncia, paciente que venía a perder todas sus piezas dentales. Fíjense, y que con 3 aplicaciones de láser en descontaminación hemos logrado bajar la carga bacteriana y que todavía conserve sus piezas en boca. Obviamente con una férula de descargas. ¿Pero por qué pongo esto? Porque esto es lo máximo con lo que nos podemos encontrar, tanto higienistas como odontólogos. Y van a escuchar los testimonios de los pacientes y le van a ver la cara al paciente. ¿Cómo vamos a tratar esto en descontaminación y cuando no hay bichos o bacterias, la cosa comienza a cambiar? Eliminamos el cálculo supra o subgingival y pasamos directamente a la descontaminación. Aquí combinando, utilizando 3 longitudes de onda en simultáneo, van a ver que hay bolsas, incluso en discal del 43, que llegan hasta el metal, bolsas de más de 10 o 12 milímetros. Obviamente que estos pacientes necesitan férulas de descarga y el pronóstico es reservado, pero en este caso no fue demasiado bien, ya que todavía conserva después de 1 año y medio sus piezas y ha postergado la cirugía implantológica para mi desgracia. Antes los periodoncistas no querían saber nada con los láseres porque pensaban que eran sumamente nocivos. Ustedes ven que ahí no hay humo, no estoy haciendo ninguna cirugía periodontal, estoy bajando la carga bacteriana, incluso hay sangrado. Si yo subo mi potencia, si yo cambio mi forma de modo de pulso, y eso se va a coagular y va a haber humo, entonces sí va a estar modificando el espacio biológico. Por eso no es lo que yo quiero. Yo quiero bajar la carga bacteriana. Por eso los periodoncistas se empiezan a poner contentos y empiezan a creer, y ya muchísimos posgrados en el mundo de periodoncia utilizan láser, ¿eh? Para mejorar la carga bacteriana, en este caso combinando estos con Cioxil, que es un producto que es agua oxigenada al 3%, como les dije hoy, donde los láseres infrarrojos, no el azul en este caso, sino el 808, hace la disociación del grupo oxidrilo. Y van a ver ahora cuando terminemos cómo el paciente se toca en los dientes y qué es lo que nos dice que se siente mucho mejor que antes, después de 3 sesiones. Obviamente que tiene que seguir higienizándose, curándose para que esto siga manteniéndose como corresponde. Vamos a adelantar un poquito para que vayamos más rápido. Fíjense, ahí estamos nosotros haciendo la prueba. Todavía hay movimiento, pero no tanto como antes. Después, no en forma inmediata, después de varias sesiones. 3. Y van a ver lo que dice nuestro querido paciente. Llegué acá con un cuadro muy grave y avanzado de movimiento, los dientes, dolor, mucho dolor, sangrado permanente, con una pérdida de piezas y un tratamiento de láser prácticamente de 10 días. Puedo decir que estoy comiendo sin ningún tipo de dolor, cualquier tipo de comida, no me tengo que cuidar de nada, carnes, maní, lo que sea. No me sangra más las encías, no tengo más dolores, el movimiento prácticamente ha desaparecido respecto a cómo llegué, casi es imperceptible. Y nada, gracias a Dios me siento muy bien y vuelvo a sentirme que puedo hacer mi vida normal, absolutamente. Y sin ningún dolor. Sin ningún dolor, sin anestesia. Era un paciente muy aprensivo. Cortamos tejidos duros, cortamos, descontaminamos. Vamos con los últimos 3 capítulos que nos quedan. Biomodulación, ¿qué puedo hacer? Hacer crecer, mejorar la cantidad y calidad de los tejidos del cuerpo humano, ya sean duros o sean blandos. Trabajar sobre el dolor, sobre la inflamación, sobre el edema y sobre la hipersensibilidad. Fíjense este paciente de 22 años que acude al odontólogo a hacerse la extracción de un cordal, algo normal. Pero luego de esa extracción del cordal,
queda una parestesia sensitiva y motora. Hace todo lo que dice el manual y no tiene resultado. Como última instancia, prueba el láser. Hoy, la utilización del láser es la instancia número 1 para poder resolver este tipo de parestesias, ¿tá? Que no la pudieron resolver en 8 o 9 meses y que el láser lo resolvió en 2 semanas y media. Entonces, es importante que conozcamos bien cómo se fotobiomodula. Escúchenlo. Hola Camilo, bueno, contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste y cómo estás hasta el día de hoy? Dale. Bueno, llegué porque tuve una operación en la muela de juicio, en la parte inferior, en la muela de atrás, en la última. La extracción fue bastante complicada, fue una operación bastante larga. El proceso de recuperación de toda la parte de la boca se demoró en general bastante tiempo, un promedio de 2 semanas en total. Y si bien fui recuperando la sensibilidad, el movimiento, el habla y la apertura con el paso de las semanas, después de la operación, había un factor que no mejoraba, que era la sensibilidad y la movilidad completa de la mitad de la lengua, es decir, de la mitad exacta de la lengua para el lado izquierdo, del lado donde había tenido la operación. Bien. Entonces, lo primero que hicieron fue recetarme vitamina B12. Bien. Tomé durante aproximadamente 2 meses completos exactamente. Seguía sin mejorar el proceso. Me habían indicado que tenía que esperar unos 6 meses para esperar que se termine de regenerar la parte del nervio. Transcurrieron los 6 meses y seguía exactamente igual en la misma situación, sin sensibilidad ni movilidad en la mitad de la lengua. Es así que vine a hacer la consulta con el doctor Martiniano y él, bueno, me indicó como una posibilidad la realización de tratamiento con láser. Comenzamos hace unas 3 semanas aproximadamente. Hoy llevamos 8 sesiones. 8 sesiones de láser. Sesiones breves, de entre 3 y 5 minutos, en las que obviamente no he sentido nada, porque al no tener sensibilidad en esa parte, además de que el tratamiento es muy sencillo, no se siente absolutamente nada. Y bueno, lentamente, de a poco, de la primera sesión a la sesión de hoy, pude ir sintiendo un avance paulatino en toda la parte, digamos, de la lengua que tenía completamente dormida. ¿Cómo estás desde que llegaste hasta hoy? ¿Cuánto vos considerás que eso mejoró? ¿Un 10, un 15, un 20? Dale un porcentaje. Y yo creo que pues ya podría hablar de entre un 60 y un 70%. 70%. Miren todo lo que le pasó. Que falta un poco más, pero voy sintiendo el avance, digamos que es quizás lo más gratificante, porque antes de yo venir acá había ido a otros odontólogos a hacer consultas, fui a 3 odontólogos distintos, muy recomendados, y los 3 me habían dicho que ya mi patología era irreversible. Era irreversible, le habían dicho. Transcurrían los 6 meses. Hizo todo lo que había que hacer. Ya no se podía, digamos, retornar al estado actual de la lengua, sino que era una condición con la que yo iba a tener que convivir el resto de mi vida. Wow, una noticia media complicada, ¿no? Sí. Para una persona joven. Sí, ¿no? Y como último recurso fue que yo me acerqué acá y bueno, y ahí fue cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer este tratamiento y bueno, la verdad es que cambió. Es un alivio enorme. ¿Estás contento? Sí, contento. Lo más importante es darle calidad de vida a la gente. Bueno, gracias, Cami. Vendemos calidad de vida. Y es responsabilidad nuestra resolver esto, no de la vitamina B ni del tiempo. Y si yo lo puedo ayudar a mi regeneración celular con un láser en fotobiomodulación, pues bienvenido sea. Higienistas, hipersensibilidad dental, atricciones, sin una gota de anestesia. Observen esto, miren los ojos de la paciente. Duele mucho, sí. 1 minuto de nuestras vidas con nuestro láser infrarrojo combinado con rojo. Sería la mejor combinación, y si no, infrarrojo. Rojo solo no. Pero ustedes, doctor, estoy viendo rojo porque están viendo un puntero. 1 minuto, fíjense los ojos, esto no está editado nada. Mis pacientes tienen cara, nombre, apellido y se lo firma sin edición. Si esa sensación es la misma, Tati, menor o mayor. ¿Por qué lo estudiaste con más? Miren cuando el operador le vuelve a echar el aire. ¿Qué dice la paciente? A ver. Magia. Así que no tengo. ¿Qué pasó? Genial, magia. Mira que con de contento, teníamos tanto miedo. Viste que no saltaba. Bueno, ahora sí podemos hacer.
Bien, ahora podemos hacer. ¿Entienden? ¿Cómo nosotros podemos resolver esto si no fuera de esta forma? ¿Ok? De ninguna manera. ¿Cómo podemos resolver un afta traumática o sistémica para que se vaya el dolor y comience la regeneración o la repitalización? Si no es con un láser. El dolor se va en forma inmediata y comienza la repitalización en forma inmediata en pacientes con aftas traumáticas o, como en este caso, sistémicas. Me toco y no siento nada. Es decir, es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Ni hablar de la aceleración de los movimientos de ortodoncia, reduciendo los tiempos en un 30 o un 40%, trabajando sobre ese renque, reabsorción, neoformación. Invisalign, no BRAC. Hoy tenemos todo lo que son los aparatos programados, como todo lo que es la parte de Invisalign, arcos, ortopedia funcional de los maxilares, labios fisurados en pacientes, reduciendo el gap, cirugías ortognáticas, todo. Mientras mi láser me permita llegar al hueso. Si no es un láser infrarrojo de 808 o 980, no va a llegar al hueso. Y el 808 va a llegar un 54% más que un 980. Por eso hay que conocer y saber de láseres. O esto, en la fundación, nosotros vemos a diario este tipo de pacientes tratando en forma preventiva la mucositis oral para que no salgan luego de la quimio y la radioterapia, o en pacientes que ya están enfermos, que se le ha dado una reacción de la quimio y la radioterapia, mejorar en forma inmediata su mucositis oral para que puedan alimentarse. ¿Tá? Esto es importantísimo y esto es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del odontólogo, no es del oncólogo. Evitar que venga la mucositis. Y si no lo pudimos evitar a la mucositis, debemos tratarla. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces es muy importante este tipo de dispositivos porque alivian muchísimo a esos pacientes que como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento de su enfermedad padecen una enfermedad nueva que se llama mucositis oral. Y es nuestra responsabilidad trabajar para evitar de que eso suceda cuando le hacen su tratamiento. Y si no pudimos evitarlo, porque nadie está haciendo el preventivo, todos están haciendo el paliativo, bueno, al menos tratar de curarlos a esos pacientes. Es nuestra responsabilidad. Miren todo lo que los láseres nos permiten. Ahí está la técnica, pero vamos a ir un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar con los 40 minutos que me han dado de charla y debo irradiar todos los carrillos. Por eso son importantes los dispositivos, porque en los láseres salen perpendicular, necesitamos que salgan, o si no necesitamos, si es perpendicular, mayor cantidad de aplicaciones. Llegamos a la estética orofacial, último ítem. Y cuando hablamos de la estética orofacial, hablamos de que nosotros comenzamos a poner botox o hialurónico. Y a veces eso anda bien y a veces, como en el caso de Camilo, simplemente haciendo una extracción de un molar, la cosa se complica. ¿Tá? Entonces, imagínense si la cosa se nos complicara con un hialurónico encapsulado, que he visto muchos y hemos resuelto muchos con láser, o en un botox que no logramos el efecto deseado y el efecto es mayor. Tenemos siempre un abogado que nos está dando vuelta. Cuando trabajamos con los láseres, esto se minimiza muchísimo. ¿Por qué? Porque trabajo en la estimulación de colágeno y elastina propia de cada paciente, mandando en forma local a su colágeno y elastina al gimnasio, como quien dice. No tenemos mala praxis, no tenemos problemas, no inyectamos nada en los pacientes y encima no les generamos ningún tipo de dolor. Se terminan haciendo adictos. Ahora, ¿qué láseres trabajan? Y pueden trabajar los láseres de Erbio, que son los adecuados para esto. Y algunos, los diodos, pueden hacer algo en estética que es el famoso velo de novia o iluminación de rostro, no quitar arrugas. Las arrugas las quitan los serbios. Eliminación de nasogeniano, lifting, engrosamiento de labios, perfilados labiales, levantamiento de comisuras, código de barras, blefaroplastías. Todo eso se puede hacer con un láser. Y sí, pero yo soy odontólogo y la ley me permite en España, al igual que en Argentina, del tercio medio inferior. Bueno, pero en Colombia permite cara completa, por ejemplo. Entonces me buscaré un dermatólogo, un cirujano, un plástico que trabaje conmigo y mientras yo estoy paseando, que ese doctor esté generando por mí con la máquina que yo estoy haciendo otro tipo de tratamientos. Vamos a ver un código de barras. Inicial, paciente sexagenario,
first impression. You OPN. We should be closer friends. If you OPN. Trabajamos los Erwin y Ag en forma fraccional con un modo de pulso cuadrático o tren de pulso. Nosotros logramos la eliminación superficial de tejido, que son esos puntitos que ven, que luego cuando traten de cicatrizar se van a tratar de unir, entonces quita la arruga, y el calentamiento subdérmico del colágeno tipo 2 o tipo 1, ya sea subdérmico o submucoso. De esa forma, logramos resultados fantásticos biológicos. Si yo tengo estos labios, si quiero tener los labios así, y no voy a lograr eso. Ahora, si antes de que yo empiece a perder volumen labial o comiencen las arrugas, hago láser en forma preventiva, voy a tener la eterna juventud. Ahora voy a tener la eterna juventud mientras no me salga muy caro la prevención y mientras no me dañe mi cuerpo. Bueno, eso es lo que tenemos que unir para tener grandes éxitos en lo que es la parte de estética orofacial. Y los equipos, no todos, hay solamente 2 equipos en el mundo que nos permiten hacer odontología y estética facial. Uno de ellos es el Pluser, que trabaja con pulsos gaussianos y con pulsos cuadráticos, eliminando las arrugas y mejorando todo lo que es expresión. Fíjense en esta paciente, estamos haciendo una sesión y van a ver a los 15 días la segunda sesión y cuál es el resultado final. Vamos a ir adelantándolo, así vamos bien con el tiempo. Para que vean cómo queda esto. Hay muchísimos casos, ¿eh? Miren cómo queda rojito. Así es como se va el paciente a su casa al otro día. Vuelve a los 15 días a realizarse su segunda sesión. 15 días transcurrieron. ¿Qué le pongo en el medio? Nada. Si trabajo con diodo, pueden ser PRP más diodo. Pero bueno, hagamos de cuenta que hacemos solamente verde. Hay muchas técnicas de estética orofacial. Segunda sesión. Bien todo la zona. Empezamos a trabajar internamente para estimular el colágeno submucoso y buscar un poquito de engrosamiento labial, muy poquito. Ahora vamos a ver un caso con mejor engrosamiento labial. Y van a ver el postoperatorio y la comparación del antes y el después a los 15 días con solo 2 sesiones de 5 minutos. Miren esa piel. Miren cómo inició. Y miren esta piel después. Este es el futuro de la estética orofacial, no el ácido hialurónico. Incluso en la blefaroplastía. En una sesión de 5 minutos, sin anestesia, logramos eso. Esa es una alumna nuestra de las especialidades o las diplomaturas aquí en Argentina. O estos labios, utilizando solamente el láser para mejorar el perfilado y el engrosamiento labial. Fíjense, 5 minutos sin anestesia, 100% biológico. Miren cómo empieza con la foto de la izquierda y cómo termina con las fotos de abajo. Otra doctora que aparte de labios hizo cara completa en una de las especialidades. Una odontóloga. Imagínense este resultado para poder contar a los pacientes. Y ni hablar de esto. Tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Cuando empezamos a engordar o a envejecer, el colágeno y la elastina se caen. Velo de paladar, desde lo que es la unión del postdamin, paladar duro, paladar blando y úvula, se caen. Entonces roncamos. ¿Qué hace mi láser? Contrae colágeno y elastina y esas estructuras vuelven a subir. Es simple, es sencillo. Entonces roncamos menos, tenemos menos apneas, que es lo más importante. El ruido no es tan importante como la apnea, que es la falta de oxigenación en el cerebro. Eso se trata con láser, sin una gota de anestesia, exactamente en 18 a 20 minutos por sesión y en 3 sesiones, 0, 15 y 45 días. Y van a ver, según la clasificación de Malampati, este es un paciente Malampati 1, Malampati 4, donde no se le ve la úvula. Y luego de hacer por las superficies blandas, van a ver Malampati 4, que no se ve la úvula. Miren después de tratar cómo el paciente automáticamente. Y fíjense que antes le estábamos bajando con el espejito para ver si llegamos a ver la úvula. Y ni así lo llegábamos a ver. Y miren después. Miren después del tratamiento con láser.
Hoy estamos ya con nuevos protocolos para saber si podemos ayudar a todo esto también con los láseres de diodo. Sí, antes eran solo los herbios, hoy ya estamos en miras de poder hacerlos con diodos y con herbios. Todo lo que ustedes ven en esta foto es todo lo que ustedes pueden hacer con láser, en todas las áreas. El señor que está abajo a la derecha, ese es mi padre, que un día me llama y me dice, hijo, estoy tomando un café y se me cae el café. Salgo corriendo, yo estaba operando al café y gracias a Dios no era una ACV, era una parálisis de Bell's infecciosa post-COVID. Le habían dado a mi padre exactamente 10 meses de recuperación y con láser lo recuperamos en 3 semanas. Miren el láser para todo lo que nos sirve. Todavía decimos que los láseres son caros o que los láseres no sirven. Yo digo a esos doctores o colegas que dicen que los láseres no sirven, que hay que ir a estudiar, hay que aprender para saber todo lo que son capaces los láseres. Por eso, el secreto para salir adelante es empezar. Espero que esta charla les sirva para empezar. ¿Empezar a qué? Empezar a pensar que existe una herramienta que nos puede ayudar en un montón de utilidades. Así que bueno, aquí les dejo mis datos, cualquier duda, mi correo electrónico, mi WhatsApp y estoy listo y dispuesto para todas las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿eh? Espero poder contestarlas y si no, bueno, le preguntaremos a alguien que sabe un poco más. Un placer.